Hola, en este video se introduce el concepto de área y se deduce de manera empírica las áreas de algunos polígonos básicos. La figura representa un geoplano. Los clavos se representan mediante los puntos rojos que aparecen en la figura. Puede ser utilizado para representar figuras geométricas tales como cuadrados, triángulos, etc. Consideremos 4 puntos rojos adyacentes como muestra el cuadradito azul. Vamos a considerar que el cuadrado que se forma con esos puntos como vértices tiene área 1 y a partir de ahí se pueden deducir las áreas de algunas figuras geométricas. Consideremos un cuadrado como el que se muestra en la figura, cuyo lado mide 4 unidades. Observamos que el cuadrado cubre 16 cuadraditos, es decir, 4 filas de 4. 4 por 4, o sea 16. De manera que el área del cuadrado en general es lado por lado. En el caso del rectángulo representado, la base mide 6 unidades, la altura mide 4 unidades y observamos que dicho rectángulo cubre 24 cuadros, o sea 4 filas de 6 cuadros, de modo que su área es 6 por 4, o sea 24. En general, el área del rectángulo es entonces largo por ancho. En cuanto al triángulo, consideremos el que aparece en la figura, que tiene como base 6 unidades y como altura 4 unidades. Formemos un rectángulo, tal como se muestra en la figura, el cual tiene como base 6 y como altura 4. Pero podemos observar que los dos triángulos más pequeños que aparecen en la figura tienen la misma área y los otros dos triángulos también tienen la misma área entre sí. De modo que el área del triángulo que estábamos considerando va a ser la mitad del área del rectángulo. Es decir, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Ahora representemos un rombo. Podemos establecer un rectángulo en la forma que indica la figura. La base de este rectángulo es igual a la diagonal mayor del rombo y la altura del rectángulo es igual a la diagonal menor del rombo. Observamos que el área del rectángulo es 6, que es su base, por 4, que es su altura, o 24. Y observamos también que ese rectángulo puede ser descompuesto en 4 rectángulos menores, todos congruentes. Y a su vez, cada uno de esos rectángulos menores se puede dividir en 2 triángulos congruentes, tienen la misma área. Observamos que el rombo cubre 4 de esos triángulos, mientras que el rectángulo está compuesto por 8. Es decir, el área del rombo es la mitad del área del rectángulo correspondiente. Con lo cual, el área del rombo va a ser diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Puesto que la diagonal mayor coincide con la base del rectángulo y la diagonal menor coincide con el ancho del rectángulo. Ahora construimos un trapecio que tiene 7 unidades de base mayor y 4 unidades de base menor, con altura 3. Tracemos un rectángulo cuya base sea igual a la suma de las dos bases del trapecio, es decir, de base 11, y altura igual a la del trapecio, es decir, altura 3. Tracemos ahora una altura del trapecio, tal como se muestra en la figura. Se observa que el rectángulo completo queda dividido en 2 triángulos que son congruentes y 2 trapecios que son congruentes, mientras que el trapecio original ocupa uno de esos trapecios y uno de esos triángulos, es decir, su área es la mitad del área del rectángulo total. El área del rectángulo total va a ser base mayor más base menor por altura. Por lo tanto, el área del trapecio original es base mayor más base menor por altura dividido entre 2.